Hola, somos Manu y David, los creadores del Portal de los Secretos. En este canal vamos a tocar diversos temas, de todo tipo, espirituales, esotéricos, de la imaginación colectiva, conspiraciones, no conspiraciones, temas humanos, culturales, y siempre va a ser desde la mirada del respeto hacia las personas que en este canal salgan, ¿vale? Siempre va a ser desde basado en el respeto y en el sentido de darles voz a personas que de otra manera quizá no la podrían tener, ¿vale? Pero siempre basado en el respeto por el autodesarrollo de todas las personas que salgan, sea el que sea, y tenga la opinión que tenga, y exprese lo que tenga que expresar. Siempre todo basado bajo la norma del respeto, la tolerancia y el sentido común. Y aquí os dejo con Manu, que os va a explicar de qué va el primer vídeo con el que comenzamos el canal. Pues el primer vídeo con el que empezamos, como no podía ser de otra manera, va a ser con unas amigas mías que son brujas, conocidas de hace muchos años, y ellas van a hacer unos rituales, no sabemos qué rituales todavía porque pues nosotros no entendemos, y sí que vamos a estar pues en un bosque, vamos a hacer unas cosillas, sé que va a haber brujas ya iniciadas y con mucha experiencia, y también vamos a llevar a gente que se está iniciando, chicos jóvenes, chicas jóvenes, y eso va a ser la base del vídeo, que nos enseñen un poco cómo es la brujería, cómo se siente una persona que es bruja. Hablarán sobre un poco de historia, hablarán también un poquito pues de lo mal que están en la sociedad desde siempre, el porqué, y bueno, un montón de cosas que nos van a contar que va a hacer sin duda que este vídeo sea muy especial, porque ellas lo son y porque es un tema único. Así que esperamos que os guste y nada, ya pensando en el segundo vídeo, nos despedimos. Bueno, pues nos despedimos, y si tenéis algo que contarnos, si tenéis alguna historia que no hayáis podido contar, aquí sabéis que podéis contactar con nosotros y se os respetará, se os dará voz. Así es. Bueno, compañeros, un abrazo. Que vaya bien. Adiós. Bueno, Agnes, cuéntanos tu experiencia como bruja, a ver qué pasa, a ver qué nos cuentas. Pues, es bastante extenso, pero voy a tratar de ser un poco breve. Mi experiencia comienza pues con 8 años escuchando voces en la pared. Imagínate una cría de 8 años que en aquel momento no es nada traumático porque no tienes conocimiento de lo que te está pasando, pero que escuchas voces y que encima les contestas. Además son voces que no son mi idioma, y yo recuerdo que les contestaba, ¿no? Luego, con el paso del tiempo, pues ya vas adquiriendo un poco más de conocimiento en esto. Te estoy hablando sobre 16, 18 años. Tratas ya con gente en este campo. No sé si buena o mala, porque mala entre comillas, quiero decir, no correcta o no la corriente que tú quieres seguir. Luego con el paso de los años lo entiendes y coqueteas con muchas cosas, con el mal, con la magia negra, con misas negras, juegas al vaso, que era lo habitual entonces. Toda esta curiosidad, pues eso te lleva a cosas que hoy por hoy sabes las consecuencias, pero entonces no, por desconocimiento, por poca información, pues no lo tenías. Luego también yo vengo de una familia que en estos temas era muy cerrada. No he tenido la suerte como otras personas de tener a alguien que confiar mis episodios, mis cosas que me pasaban. Entonces era sumamente difícil el afrontar pues cosas así. Sí que me he sentido pues oveja negra, puede ser.
Ya te digo, mi familia no comprendía estas cosas, tampoco yo intentaba convencerles. Y bueno, con el paso del tiempo traté de apartarlo. Ocurrió pues que la magia no se puede apartar porque si naces y vives con ella, pues es imposible, la magia siempre vuelve a ti. Luego pasa el tiempo y por una circunstancia muere mi madre y tengo un despertar brutal. Empiezo a tener visiones, escucho mensajes que me dan desde otro plano, que tengo que dirigirme a personas que ni siquiera conozco. Hablo con esas personas, fueron 5 o 6 mensajes y eran para esas personas en concreto. A mí me sorprende y me sigue estremeciendo muchas cosas que vivo. A día de hoy, pues es lo que te digo, me apasiona y siento la magia en mí. Y yo pienso que es un punto a favor de cómo hay que vivirla. Y bueno, las visiones es lo mismo. Yo empecé a tener unas visiones durante unos años, ahora ya no las tengo. No sé el por qué, porque todavía intento descubrir qué fundamento es que te den un don para no poder utilizarlo o no saber utilizarlo. Y bueno, intenté buscar información en lo que son redes sociales, con la mala suerte de que, pensando que en grupos que se tocaba el tema esotérico, pues me trataron de loca, me aconsejaron ir al psiquiatra. Con esta desesperación pues decido formar un grupo de Facebook, se llama Hermana Bruja, y allí pues simplemente yo lo que quería era escribir mis experiencias, desahogarme y tener una documentación de lo que me estaba ocurriendo para certificarme a mí misma de que era cierto lo que me estaba pasando, sobre todo pues con las visiones. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que empieza a entrar gente, que llegamos a ser, a día de hoy, una gran familia. Ha habido personas que han ido llegando, otras personas que se han ido yendo, pues, como en la vida misma, decepciones y alegrías. Entonces, yo lo que aconsejo que si estás en esta situación, sobre todo no te dejes dominar por los miedos, quita ese tabú. El tabú es algo que debe desaparecer en esta experiencia. Vívelo y sobre todo busca ayuda, pero ayuda de verdad. O sea, ojalá yo hubiera tenido esa suerte en ese sentido, pero menos mal que al final me junté con personas muy válidas. Y bueno, más o menos a grandes rasgos creo que he tratado de comunicaros cómo es mi vida actualmente. Muy bien, pues muchas gracias. Pues a vosotros por escucharme. Bueno, pues aquí tenemos a Didi, que es hija de Agnes, y le vamos a hacer una pequeña entrevista, ¿de acuerdo? Voy a empezar con las preguntitas. A ver, ¿desde cuándo eres consciente de que tu madre es bruja? Bueno, pues es muy interesante que me hagas esta pregunta, porque consciente como tal yo creo que hasta la preadolescencia no lo fui, pero sí que tenía constancia de ello por muchas cosas que yo veía de mi madre y cómo trabajaba. ¿Ha sido fácil aceptar esto? Sí, al fin y al cabo es todo costumbre. ¿Cómo ha afectado a tu vida, si ha sido así, el ser consciente de ello?
Bueno, yo era muy escéptica, yo no me creía nada de lo que hacía mi madre ni de lo que decía, también tenía mucho miedo y el miedo a lo desconocido pues tira mucho para atrás. Claro. A ver, ahora ya más personal hacia ti. ¿Tienes alguna capacidad especial? Sí, o sea, está en desarrollo, pero sí, soy muy sensitiva. Vamos, que tenemos una bruja en potencia aquí, ¿no? Aprendiz. Aprendí. ¿Has vivido alguna experiencia relevante que consideres excepcional? Sí, he tenido experiencias para mi gusto bastante fuertes que no he podido ni he sabido controlar de alguna manera, pero he podido salir de ello. Eso está muy bien. ¿Y cuál ha sido la experiencia de tu vida relacionada con esto que tenga o no tenga explicación científica? Yo diría que la parálisis del sueño, porque es bastante chunga. ¿Te ha pasado muchas veces? Pues hubo una temporada que a mediados de 2 semanas, 3, un mes, me pasó 4 veces. Buah, Y es brutal, ¿eh? es muy brutal, pero vamos, esto da para un vídeo muy extenso. Y una preguntita más que te quería hacer. Dices, si pudieses especializarte en algún campo relacionado con esto, ¿qué sería y por qué? Bueno, hay mucha rama en el campo que me gustaría, pero hay una en especial que la astronomía me llama muchísimo la atención, Wow, está muy bien. porque todo lo relacionado con las estrellas, el universo, nos tiene mucho que contar. Pues esperemos que te inicies muy rápido y nos vayas contando. Así que nada, muchas gracias. A vosotros por darme la oportunidad. Y esta noche nos vemos haciendo algo por ahí. Perfecto. Venga, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, he oído que tenéis un grupo en Facebook. Sí, exactamente. Se llama Runa Dragón. Es un poquito también para la gente que está iniciando en este campo. Y nada, que pues si necesitan ayuda o si tienen miedos, dudas, pues estamos ahí para ayudar dentro de nuestras capacidades y nuestro conocimiento. Vale, y repite el nombre. Runa Dragón. Bueno, chicas, ¿qué vamos a hacer esta noche? Pues esta noche vamos a hacer una ofrenda a la luna. Nos vamos a juntar varios brujos a la luz de la luna y vamos a hacer un círculo sagrado. Le haremos una ofrenda de semillas, miel y leche en el pie de un árbol. Y también haremos con agua de luna como una especie de bautizo o iniciación, porque habrá brujos iniciados. La petición y el ritual consiste en, pues para la prosperidad, para el trabajo, para el amor, para la salud. Estamos en luna creciente y por eso se hace esta noche ese ritual. Semillas y leche y miel y se lo ofrecemos a nuestro árbol que después abrazaremos para recibir esa energía y esa positividad. Pues sin más los preámbulos vamos a empezar. Empezaremos vertiendo un poquito de miel y un poquito de leche. Estos son semillas que se ofrecen al árbol.
También haremos una bendición con agua de luna, que posteriormente ya dejé en la anterior luna llena. Y haremos una limpieza energética de los miembros del círculo. El agua es purificadora y por eso mismo nos servirá para que esas energías, esos bloqueos y esas malas vibras cesen y nos ayuden a seguir. Madre Luna, yo, Agnes, estoy aquí esta noche, bajo la luz, para honrar tu presencia, para limpiar mi corazón y volver a conectar contigo. En este momento, de nuevo comienzo, bendice la magia de esta noche con tu inocencia y amor. Concede la paz a este espacio sagrado y con esta agua mi energía, tu energía va limpiando. Puedes entrar al círculo. Va limpiando. Puedes entrar al círculo. Tu energía va limpiando. Tu energía va limpiando. Puedes entrar al círculo. Tu energía va limpiando. Puedes entrar al círculo. Prometo utilizar tu energía para el bien. Repetirlo. Prometo utilizar tu energía para el bien. Así lo expongo y así lo cumpliré. Así lo expongo y así lo cumpliré. Soy grandiosa como el universo. Tengo el poder de crear todo aquello que deseo. Soy fuerte, valiente y poderosa. He sido creada para vivir en abundancia. Mi estado natural es el éxito. Nada puede determinar para alcanzar mis sueños. Yo tengo el poder de transformar lo negativo en positivo. Así sea. Así sea. Así sea. Nos damos las manos. Con este ritual queremos pedir protección, salud, amor. Que con estas semillas, con esta ofrenda, nos aportes el valor para seguir adelante. En esta noche todo puede ser posible. Podemos salir del ciclo. Adoradas hermanas, me libero de ser lo que no fui, de tener lo que no tuve y de desear lo que no pude tener. Me libero de cargar mi frustración y de acomodarme a mis limitaciones. Me doy fuerza, la que tomé de mi abuela y de mis ancestras, para que cada paso que caminemos juntas sea originalmente nuestro y solo nuestro. Me entrego al tesoro de sabernos siempre sostenidas, en alma y en cuerpo, en tribu y coven, en manada, también en hermandad,
y siempre juntas, mujeres de nuestro linaje. Caminemos libres de nuestros miedos, en la luz y en nuestras oscuridades, con nuestras experiencias y nuestra fuerza. Que nuestras huellas nos sirvan como guía, pero que nunca nos condicionen. Que la historia escrita con dolor en nuestros úteros sea liberada y solo sea parte de un relato pasado. Y mientras tanto, muere un mundo viejo, antiguo, que nos teme a las mujeres libres, libres y estudiadas, para buscar y repartir el bien, y que luchan por crear un mundo que nos ame, nos honre y nos valore como somos, para limpiar todo nuestro linaje y nuestra descendencia, y aquella huella del pasado que nos hizo sufrir innecesariamente año tras año y siglo tras siglo. Buenas compañeros y compañeras, aquí estamos otra vez con una entrevista súper interesante. Tenemos aquí a Ana, experta en brujería y con muchas cosas que contar, ¿verdad? Así es, contaremos mucho. Perfecto, pues vamos a empezar con la entrevista, ¿de acuerdo? Venga. A ver, ¿qué es para ti ser una bruja o un brujo? Bueno, pues una bruja o un brujo es una persona que a mi juicio, tanto ahora en la época moderna como si miramos hacia atrás en los siglos, ha sido una persona que ha vivido muy adelantada a su época, tanto en forma de vida como en conocimientos de muchas cosas que toda la gente que le rodeaba pues no lo tenían. Y de hecho, a las brujas, por así llamarlas de alguna manera, curanderas, sanadoras, todos sabéis que vivían siempre apartadas en los pueblos, siempre vivían en las afueras, en los bosques o incluso en casas o en cabañas abandonadas a las afueras de las villas. Tenemos el ejemplo de que cuando una persona se ponía enferma y un médico hacía todo lo posible por curar a una persona y ya no podían hacer más, cuando veían que esa persona se estaba muriendo, de quien echaban mano a última instancia para poder hacer algo por esa persona que estaba enferma, eran de las brujas o de las sanadoras o curanderas. Siempre se les buscaba como última solución y como último remedio. O sea, para mí han sido unas cabezas pensantes por encima de todo lo que les rodeaba, siempre. Muy bien. ¿Por qué tiene tanta mala fama la brujería? Pues porque la brujería siempre se ha asociado con el hacer daño a las personas, con el satanismo, con invocar al demonio y a ver, hay mucho, la magia está tipificada, la magia está clasificada, hay muchos tipos de magia. Si hablamos de brujería, brujería es toda aquella práctica mágica o supersticiosa que hace una persona a quien llamamos brujo o bruja. Entonces, para mí la brujería es magia, llámala como quieras, magia para curar, magia para sanar, magia para hacer un ritual de prosperidad, magia para invocar al demonio, magia, me da igual, está tipificada. Hay muchos tipos de magia, hay magia blanca, hay magia roja, hay magia negra, hay magia verde. La brujería no tiene por qué ser mala, lo que es malo es hacer rituales donde tú quieres causar daño y no quieres causar un beneficio, sin más. Muy bien, sí. Una pregunta que es interesante también. ¿La bruja nace o se hace? Bueno, esta pregunta daría mucho para hablar en un debate con los dos polos opuestos, el de si nace o si se hace. Yo, bajo mi criterio, la bruja nace y con el paso del tiempo se hace. Y se hace porque nosotras no dejamos nunca de investigar y de estudiar. O sea, toda la persona que dice que con el paso del tiempo ha descubierto que es bruja, no. Esa persona ya tenía, llámalo un don, ya tenía algo
que no lo había desarrollado, y con el paso del tiempo, cuando tú lo desarrollas, cuando tú empiezas en ese primer despertar que se llama, eso te puede pasar cuando naces, te puede pasar cuando tienes 7 años o te puede pasar cuando tienes 60. O sea, una bruja siempre, bajo mi criterio, siempre nace. A lo mejor tú no lo sabes si no has desarrollado eso que tienes dentro y que no sabes que tienes. Y con el paso del tiempo te vas haciendo cada vez más, te vas volviendo más experta en tu materia. ¿Vale? Claro, muy bien explicado. ¿Cómo se podría definir hoy en día el ser bruja? El tener un don especial o ser una persona especial. Pues ya te lo he contestado. Hoy día todavía es un tabú. Hoy día no sabes a quién le puedes decir que tú sientes que tienes un don especial, el que sea. Yo, por ejemplo, en mi caso, tengo muchas premoniciones. Y de hecho, no hace mucho me ha ocurrido. Y durante la pandemia he tenido muchas premoniciones. Y cuando a mí me han preguntado qué opinaba de que una persona había desaparecido o dónde podía estar una persona que no se sabía dónde estaba, no he fallado nunca. Y eso me ha ocurrido durante la pandemia 2 veces, y en esta semana me ha ocurrido algo que dije que era algo malo que iba a pasar y era una premonición, y así pasó. Ocurrió a las pocas horas algo muy malo. Ocurrió una muerte. Así que tienes el don de predecir. Entre muchas cosas que tengo el don de la premonición, de esas sensaciones que tú sientes y que sabes que no es nada bueno. Además es que cuando tengo alguna premonición no es nunca en cosas positivas, siempre es en cosas negativas, absolutamente siempre. Nunca es para cosas buenas. Sí. Por eso a mí cuando tengo esas sensaciones no me gustan, porque sé que no va a haber nada bueno alrededor de esas sensaciones. ¿Y estos dones pueden ser heredados? En mi caso son heredados. En mi caso son heredados de varias generaciones por detrás de mí. Son heredados. Pueden o no pueden ser heredados. Es decir, o puede ser heredado y la persona que tiene este don especial no lo sabe, que por atrás de ella en el árbol genealógico había alguien que no necesariamente tiene que ser la madre o la abuela, pero podía ser la bisabuela o la tatarabuela. Claro. Y eso, ¿cómo lo sabes? Pues en muchos casos no se llega a saber. En mi caso yo sí lo sé, con seguridad. Lo sé con seguridad. ¿Te consideras especial? Sí. Sí. Sí, muy especial. Eso es importante. Empezamos ya con las preguntas un poquillo fuertes. Venga. ¿Has utilizado la magia para hacer el mal? ¿La magia negra? Sí. Te podría decir que siguiente pregunta, pero bueno, te voy a decir la verdad. Sí. ¿Sí? No me voy a extender más. Vale. Sí. No es algo que... A ver, cuando yo he utilizado esto ha sido para dar un escarmiento, no para provocarle algo muy grave a alguien. Pero sí que la he utilizado para dar algún escarmiento, y en los casos que lo he utilizado, que han sido pocos, pero se pueden contar con los dedos de una mano, pero lleno la mano. Entonces, en todos los casos sé, llámalo casualidad, llámalo X, sé que el escarmiento ha surtido efecto. No lo voy a llamar casualidad. Bueno, A ver, ¿es un castigo o una bendición? a ver, más de lo mismo como otra pregunta que me has hecho antes. Podría haber un debate extenso sobre esto. En mi caso han sido las dos cosas. Yo desde muy pequeña experimentaba cosas raras. Cuando digo cosas raras,
es que yo, por ejemplo, a mi abuelo materno no lo conocí y yo lo vi una vez sentado al lado de mi cama. Esa fue la primera cosa gorda que a mí me ocurrió. Esto me ocurrió, no recuerdo ahora bien, pero fue alrededor de la edad de 13 o 14 años, ¿vale? Yo he sido siempre muy amante de estos temas, mi padre me lo inculcó, y mi padre me lo inculcó a raíz de que yo, gracias a mi padre, me enteré de que por parte de mi familia materna esto venía de generaciones. Mi madre, por ejemplo, nunca ha querido hablar de esto. Yo muchas cosas que sé de mi madre y de mi abuela me las contó mi padre en su momento. A mi abuela, cuando le he preguntado, nunca ha querido hablar de ello, pero yo sé perfectamente lo que hacía mi abuela y de qué maneras lo hacía y cómo lo hacía. Yo sé que mi abuela era una... Puedo decir que mi abuela materna, no la voy a llamar bruja, pero mi abuela, como he definido antes la palabra bruja, sí que era una persona adelantada a su época. Mi abuela, cuando yo nací, a mi abuela nadie le enseñó el oficio de practicante. Y mi abuela ha sido toda la vida practicante, nos ha vacunado a todos los nietos, nos ponía inyecciones de antibióticos cuando estábamos enfermos. Yo recuerdo ver a mi abuela estar esterilizando al fuego con agua hirviendo las jeringas. Yo le he visto a mi abuela botes con ungüentos que nos daba cuando nos dolía algo o nos ocurría algo. Mi abuela nos imponía las manos en la tripa cuando nos dolía la tripa. ¿Eso es de ser bruja? Bueno, yo no lo llamaría bruja, lo podemos llamar curandera, sí, sanadora. Bueno, mi abuela también hacía otras muchas cosas. Yo sé que mi abuela en los años 60 en su casa tenía reuniones con mujeres y se reunían en un cuarto y allí no entraba ni Dios. Lo que pasaba en ese cuarto, alto secreto. Alto secreto. ¿Se puede hoy en día utilizar este don para algo? Yo lo utilizo en mi beneficio. Yo lo utilizo, a ver, yo por ejemplo practico rituales de magia blanca en mi beneficio. Yo hago peticiones, llega San Juan, hago mi quema de deseos, y si alguien me pide ayuda, yo hago trabajos de magia blanca. O sea, los hago sin ningún fin económico ni nada. Los hago pues porque sé que los puedo hacer, sí, sin más. Pero en mi caso, hacia mí, los hago en mi propio beneficio. Sí. Vale, perfecto. Seguimos con otra de las que me gustan, ¿vale? Venga. ¿Se puede llegar a manipular a una persona totalmente con esos dones o con esa magia? Sí. Sí se puede. Sí. ¿Lo has hecho alguna vez? Sí. No me va a extender mucho. No. Se puede manipular con hierbas, se puede manipular, bueno, en la época griega y romana, que fue donde se descubrieron a los primeros brujos y brujas, por llamarlos de alguna manera, manipulaban con mandrágora, manipulaban con setas alucinógenas. Asterix y Obelix hacían sus brebajes mágicos, ¿no? Sí. O sea, sí se puede. Se puede manipular de muchas maneras. Podría decir muchas, pero no quiero. Me lo guardo para mí. De acuerdo. A ver, esta es más tranquilita. ¿Crees en Dios? Sí. Creo en Dios, pero no creo en la Iglesia. Y además a la Iglesia... a ver cómo lo digo para que no suene mal. Yo no sé si creo en Dios, creo en algo. O sea, llámalo Dios, llámalo Alá, llámalo Caoba, llámalo como quieras, que es como lo han llamado todas las civilizaciones. En la Iglesia la tengo aborrecida por todas las persecuciones que ha habido hacia las brujas. Murieron muchas personas inocentes por culpa de la Iglesia. O sea, la Iglesia la tengo cruzada en mi camino. No le tengo simpatía a la Iglesia. A Dios sí. Dios a mí no me ha hecho nada. ¿Crees que es algo muy común entre personas con
con dones y con magia el hecho de creer en Dios y no creer nada en la Iglesia. Como tu compañera antes hemos estado hablando y más o menos es lo mismo. Es que, vamos a ver, pero ya eso es una opinión muy personal. Yo no apruebo lo que se les hizo a mis primas, hermanas, llámalas como quieras, lo que se les ha hecho a lo largo de la historia. Yo no lo apruebo. O sea, una mujer que destacaba, que tenía unos dones para curar a otras personas de la manera que fuera, enseguida se le tachaba de bruja. ¿Por qué? O sea, oye, las parteras de hace siglos eran personas que ayudaban a traer a niños al mundo, eran las famosas ginecólogas de hace 3, 4, 5 y 6 siglos atrás. Y también a las parteras en alguna ocasión se les ha castigado, la Inquisición las ha castigado. Entonces, pues bueno, creo que ha quedado bien contestada mi pregunta. Muy claro. Una pregunta fuerte. ¿Invocarías a Lucifer? Invocaría a Lucifer. Ahora voy a hablar desde mi punto de vista. Sí. Hay mucha gente que juega a invocar al demonio y no tienen ni pajolera idea lo que eso significa, sobre todo si no lo sabes hacer y se te vuelve en tu contra cuando practicas magia negra o magia roja. Te voy a contar un secreto. No se va a enterar nadie. No se va a enterar nadie, solo 2 billones de personas que nos van a ver. Pues, o 3. Vale, yo hace mucho tiempo estuve en un aquelarre. Cuando hablo de un aquelarre, bueno, los aquelarres, la gente no tiene muy claro el concepto de lo que es aquelarre o sabbat. Un aquelarre es una reunión de brujos o brujas. ¿Se puede o no se puede invocar al demonio? Generalmente en un aquelarre se invoca al demonio. En un sabbat, sí o no, se puede o no se puede invocar. Yo estuve en un aquelarre donde se invocaba al demonio y estuve en un aquelarre donde había también iniciación de brujas. Yo te voy a contar hasta donde puedo decir, pero no más. Cuando tú vas de verdad a un aquelarre donde va a haber un sacrificio, donde va a haber una iniciación de brujas, donde hay un primer despertar, bueno, lo primero que te hacen es firmar un pacto de honor, un pacto de sangre, con sangre. Yo tengo una cicatriz aquí, aquí. Sí. No sé si ves ahí el brillo. Sí. Bueno, yo aquí me pinché y de aquí me saqué media jeringa de sangre. A mí me hicieron firmar y tuve que jurar y perjurar que no contaría lo que vi allí. Y no lo voy a contar, no lo voy a contar. No. Eso es, mi palabra es sagrada. Allí vi muchas cosas. Vi muchas cosas. Yo no vi que apareciera el demonio, pero sí vi una invocación hacia él, vi un sacrificio y vi una iniciación de brujas donde ellas firmaban con la sangre menstrual de su periodo. Eran brujas vírgenes que habían elegido el camino, pues bueno, llámalo satanismo, llámalo como quieras. Y hasta de ahí puedo decir. Es bastante suficiente, sí, sí. A ver, tengo otra preguntita. ¿Qué importancia tiene para ti la brujería en la historia? ¿Qué importancia tiene la brujería en la historia? Bueno, si tenemos que hablar de lo que ha significado la brujería a lo largo de los siglos, voy a decir algo que ya he dicho en otra pregunta. Murió mucha gente inocente, murió excesiva gente inocente. La brujería se inició, bueno, en la Edad Media había una persecución hacia las brujas, pero cuando de verdad hubo una persecución y hubo quema de brujas fue entre el siglo XV y el XVIII, ¿vale? En la Edad Media se perseguía a las brujas
se les hacía juicios, los famosos juicios de Dios, aquellos juicios donde a una persona que era sospechosa de ejercer la brujería se le hacía la prueba del agua fría y la prueba del agua caliente, entre otras. Claro, siempre se partía desde la premisa de que todo el mundo, no como tenemos ahora a día de hoy en la ley que nos ampara a todo el mundo, que eres inocente mientras no se demuestre lo contrario. Con las brujas no era así. Las brujas siempre eran culpables hasta que se demostraba lo contrario. Con la prueba del agua, con el tema del agua fría, a las brujas se les metía atadas por una cuerda en un sitio donde había aguas bravas. Se les metía donde había corrientes de agua y se les hundía con un peso hacia abajo. Si las brujas se salvaban y podían salir del agua, eran inocentes. Generalmente no se salvaban ni Dios. Claro, todo el mundo era culpable. Todo el mundo, todas las mujeres que las hundían ahí eran brujas. Vale, con el tema del agua caliente, más de lo mismo. Se ponía un caldero a hervir con agua a unos grados bestiales y se introducía un anillo dentro del caldero. ¿Cómo se demostraba que la bruja era inocente? Tenían que meter la mano dentro del caldero con el agua hirviendo. Si el brazo salía sin escaldarse, eran inocentes. Lógicamente todos los brazos salían escaldados y repelados. Vale. Todas las brujas que se les sometía a la prueba del agua caliente o del agua fría eran condenadas. Vale. ¿A qué se les condenaba? En la Edad Media, cuando todavía no estaba muy de moda quemar a las brujas, se les imponía un castigo de entre 100 y 200 latigazos en la plaza del pueblo. Se les imponía una multa, generalmente era gente que vivía de vender hierbas, de hacer sus brebajes, sus ungüentos, no tenían ni un puñetero duro. ¿Cómo pagaban cuando no tenían un duro para pagar la multa? Se les subía en un carro o en un caballo y se les paseaba por todo el pueblo. Se les paseaba semidesnudas, con el torso desnudo y con la cabeza tapada, como si las fueran a llevar a la horca. Y se les dejaba que les apedrearan cuando las paseaban por el pueblo. Vale, todo eso con el paso del tiempo cambió. Cambió porque, en fin, la Iglesia nunca ha visto peligrar su fe con el tema de las brujas durante la Edad Media, pero sí que es verdad que a partir del siglo XV, entre el siglo XV y el XVIII, el tema de la Iglesia cambió. La Iglesia veía que las brujas tenían muchos seguidores. Entonces la Iglesia decidió condenar a las brujas llevándolas a quemar a la hoguera. Si se salvaban de todas estas prácticas, de todos estos sometimientos a los que yo he nombrado ahora. ¿Qué ocurrió con el tema de quemar a las brujas en la hoguera? Pues que, vuelvo a decir lo mismo, que morían muchas inocentes. Lo tengo por aquí anotado, tuvimos a un inquisidor muy famoso, fue el inquisidor más cruel que tuvimos en España, que fue Tomás de Torquemada. Que Tomás de Torquemada lo que dijo es que la Iglesia se tenía que limpiar las manos en la presunción de culpabilidad de las brujas, pero siempre y cuando hubiera alguien que se hiciera cargo de ajusticiarlas. Claro, nadie se quería hacer cargo de en su momento imponerles un castigo. Entonces tenían como un debate: ¿estaba el diablo tras ello? O si el diablo no estaba tras ello, ¿quién tenía que ser el que las ajusticiara, decidiendo que aunque no fuera culpa del demonio, sí eran culpables? Entonces, ¿qué ocurrió?
que se ordenó el Santo Oficio. El Santo Oficio venía regido por la Santa Inquisición, que era la justicia eclesiástica, era quien ajusticiaba a las personas que les hacían, según ellos, el daño de que se tambaleara la fe con la Iglesia. O sea, lo que es la brujería entre el siglo XV y el XVIII sí que hizo peligrar a la creencia de la Iglesia, porque lo vieron como una nueva doctrina, una nueva fe a seguir. Entonces, pues bueno, de ahí fue toda la movida de quemar a las brujas en la hoguera para crear un castigo más fuerte, para que todo ese seguimiento hacia las brujas cayera en picado. Tampoco ha habido tantas brujas quemadas en la hoguera en España, se llegaron a quemar 59 personas en España, pero fueron 59 familias que se quedaron totalmente destrozadas, y otras tantas familias que, aunque no se les quemaba en la hoguera, sí se les castigaba de otras maneras, como he dicho, igualmente las familias se quedaban destrozadas. O sea, todo esto que te acabo de contar me parece absolutamente, a lo largo de los siglos, como muy ridículo. O sea, castigar a una persona porque está por encima de otras con las cosas que practica, sin hacer daño a nadie. Una curandera, ¿qué daño va a hacer a nadie? Claro. Una partera, una sanadora. Se salía del rebaño y... Pues sí, se salía del rebaño y había que atajar de alguna manera. Pues bueno, se lució Tomás de Torquemada mandando todas estas ejecuciones. Pero bueno, tiene el apellido... Sí, tiene el apellido que le viene al pelo. Sí. También te digo una cosa, ya en el Antiguo Testamento, que lo tengo aquí escrito, hay un pasaje que habla sobre el vínculo entre el bien y el mal con la mujer. Decían que las brujas no solamente hacían culto al diablo, que no era así, sino que también estaban acusadas de llevar a los hombres al pecado. Es decir, las brujas no solamente eran como hechiceras, sino que también se les acusaba de prostitutas, como de querer seducir a los hombres para anular su voluntad, ¿no? Y hacer con ellos lo que les daba la gana. La Biblia, en el Éxodo, en el capítulo 22, en el versículo 17, habla de que no dejarás vivir a aquella que practique la magia. Ya inducía entonces la Biblia a que a las personas que tuvieran algún don se les castigará de alguna manera. Absurdo totalmente, sí, como muchas otras cosas, pero bueno. Probablemente hubiésemos evolucionado más como especie. Sí, pero mira, todo esto sentó lo que se llama la base para una cultura antisatánica, así de claro. O sea, toda la persona que era sospechosa de seguir al demonio era castigada, pero es que una bruja no necesariamente sigue al demonio. Yo me considero una persona especial y yo no sigo al demonio. ¿Yo qué quieres que te diga? Entonces, pues bueno, no estoy de acuerdo con el trato que se les dio a mis primas durante muchos siglos. Así de claro, te lo digo. Sí, para mí también fue injusto. Y te digo una cosa, a día de hoy todavía se siguen torturando a brujas en países como Tanzania y Kenia. Se siguen torturando del orden de 500 a 1000 brujas y brujos anuales, y siguen siendo quemadas y mutiladas en estos dos países, en Tanzania y en Kenia. Con eso te lo digo todo. Horroroso, ¿no? Sí. Brutal. Menos mal que hemos avanzado. Sí, gracias. Y hemos evolucionado. Sí, porque si las cosas están jodidas, en estos sitios no se evoluciona nunca. No, ya... no se evoluciona nunca. Menos mal que la última bruja que se quemó fue en 1781 y todo esto había sido ya, pues bueno, un poco controlado y aniquilado. Menos mal. Pero ya te digo que en estos países se sigue ajusticiando a brujas todos los años. Y esto lo tengo contrastado, no es hablar por hablar. Fíjate que es tan famoso la quema de brujas que yo pensaba que habían quemado más brujas en España. No, en España fueron, lo que te he dicho, 59. Más que suficientes, A ver. 59, demasiadas, sobre todo si fue injustamente. La última bruja que se quemó en España fue la Beata Dolores, que fue en Sevilla el 24 de agosto de 1781.
Eso fue la última bruja que se quemó en España. Y en Europa, Ana Godi fue quemada. Y Alice Kitteler en 1280, esa fue la primera. Alice Kitteler en Irlanda, la primera bruja. Y la última, Ana Godi. Fíjate, en Irlanda, no me lo esperaba. Sí, pues en Irlanda, bueno, en el Reino Unido. Sí. Bueno, tenemos el caso de Salem, donde se ajusticiaron a 20 brujas sin saber de verdad si eran o no culpables. Las brujas de Salem, que son famosas en el mundo entero. Con lo cual, pues bueno, así están las cosas. Muy bien, pues ya he dicho yo que tenías mucho que decir en la presentación. ¿Te quedas con algo en el tintero? ¿Tienes alguna ¿Me música? quedo con algo en el tintero? Pues que... A ver, yo diría que cada vez hay más personas que sienten que tienen, llámalo don especial, una sensibilidad, y tienen miedo de decirlo, tienen miedo. Todavía esto sigue siendo un tabú. La gente tiene miedo de sentir, tiene miedo de expresar. Y el problema, y sigo diciendo que esto es verdad, hay que tener mucho cuidado en qué círculos o dónde te pronuncias con estas cosas, porque todavía te siguen señalando con el dedo. Bueno, ¿no salen brujas en la tele que viven de ello? Sí. Pues a lo mejor esas son menos brujas que las que se callan y no lo pregonan. Claro. Y así es. Probablemente sí. Para acabar quiero leer una cosa, si me dejas. Sí. ¿Podríamos? Quiero leer una cosa que escribí en su momento. Lo escribí a base de leer muchas cosas y alguna que yo introducí, y fue en mi despertar. Bueno, mi despertar fue hace 40 y muchos años. Y bueno, esto lo tengo guardado oro en paño, pero sí que me apetece leerlo, porque creo que a muchas personas que están con esa duda de saber lo que les pasa y lo que pueden ser sin saberlo, les va a abrir mucho camino lo que voy a leer. Adelante. Venga. Ser bruja es sentir dentro de tu alma la naturaleza. La bruja camina con el impulso del viento, fluye en la dirección de las olas del mar y pisa el suelo descalza. Sabe cómo vibra la madre tierra y enciende la hoguera con el fuego de su corazón. La bruja nace, pero también se hace. Y se hace porque, como he dicho antes, nunca se deja de estudiar lo que nos pasa, ni nunca queremos dejar de aprender sobre todo lo que nos rodea. Nunca dejamos de estudiar las leyes sagradas, el poder de las plantas, que es donde siempre se produce nuestro primer contacto y nuestro despertar, y los secretos de todo lo que nos rodea. Nuestro aprendizaje es una necesidad, por eso se hace, y cuando nace abre los ojos sabiendo quién es o quién somos, albergando en su ser la magia que luego sabremos canalizar con el paso del tiempo. Mi caso, heredado de linajes de sangre a través de generaciones año tras año y siglo tras siglo, no deja lugar a dudas en que todo esto que yo he escrito aquí y que ahora os he dicho, en su momento lo sentí. Me costó mucho sentirlo, pero lo sentí. Da igual que las brujas se quieran llamar brujas, se quieran llamar sacerdotisas, hechiceras, chamanas, sanadoras, magas. Quizá hay quien se llama y se eleva al altar de diosa. Si alguna vez os preguntáis si sois alguna de ellas, de todas estas que he nombrado, por remota que sea la posibilidad, mis queridas reinas, es la llamada de vuestra alma queriendo despertar. Escuchar la llamada y seguirla. Y si es vuestro camino, lo vais a encontrar. Maravilloso. Lo único que puedo decir es maravilloso. Esto es todo lo que
Esto lo escribí en su momento. Yo todo lo que digo aquí, pues bueno, lo he sentido. Lo sentí cuando empecé. Me costó mucho saltar de la fase de ese primer despertar a ser lo que soy ahora. Todavía me sigo asustando de muchas cosas, como me pasó hace poco, hace 2 o 3 días, pero soy consciente de que pues bueno, pues es que pues quien sea ha querido que sea así y tengo que convivir con ello. Y sigo diciendo que a veces es bueno y a veces es malo, pero ahí está. Muy bien, pues darte las gracias, ha sido un auténtico placer para mí entrevistarte, es una pasada. Bueno, todo el conocimiento y todo, y muchas gracias, simplemente. Cuando quieras ya sabes dónde estoy. Estaremos en contacto. Sí, Sí, estaremos muy bien. en contacto seguro. Pues muchas gracias a ti.